Existe un hambre en el corazón de la humanidad, una búsqueda incansable de un propósito más grande. Durante el auge de la era atómica, esa búsqueda apuntó hacia el cielo. En medio de los años 50, en un paisaje de desconfianza y promesas de futuro, un hombre se levantó para ofrecer una respuesta. Su nombre era George Adamski, un místico, un visionario, un supuesto mensajero de las estrellas. Pero el cuento que nos vendió al mundo es solo el preludio de una historia mucho más compleja. La verdadera conspiración se encuentra en los archivos olvidados de las agencias de inteligencia y en el susurro de aquellos que lo conocieron. Una historia sobre fe, engaño y lo que la gente está dispuesta a creer. La tarde del 20 de noviembre de 1952, Adamski, su secretaria Lucy McGuinness, el amigo fotógrafo George Williamson y otros 3 testigos, todos tenían la mirada fija en un punto en el cielo, siguiendo las instrucciones de Adamski. Y entonces de la nada apareció, no con un estruendo, sino con un silencio inquietante. La nave descrita por Adamski era un objeto plateado, brillante y pulido, con forma de disco. En la parte inferior 3 esferas que servían como tren de aterrizaje. El sol de la tarde se reflejaba en su superficie. De la nave no salió un ser monstruoso o reptiliano. Salió un ser de aspecto humano, de unos 70 metros de altura, con una melena rubia que le llegaba a los hombros. Sus ojos, Adamski los describió como dulces y sabios. Su nombre, Orton, de Venus. La comunicación no fue por palabras, sino a través de telepatía, un intercambio silencioso de ideas. Adamski le entregó un rollo de película a Orton, quien se lo devolvió, revelando las famosas huellas de las suelas de sus botas, que contenían símbolos cósmicos. La nave despegó tan silenciosamente como había llegado. Los testigos atónitos vieron cómo el objeto se elevaba y desaparecía en el vasto cielo. Adamski, con la película en la mano, sabía que su vida había cambiado para siempre. Mientras los libros de Adamski se convertían en bestsellers, la fascinación del público por el contacto extraterrestre creció, y con ella la ansiedad del gobierno. En los despachos de Washington, la narrativa de Adamski era un problema, no por ser real, sino por ser tan poderosa. Su expediente en el FBI, el número 12-2578-1, se volvió más grueso con cada viaje y cada nueva conferencia. El sujeto Adamski continúa con su gira de conferencias, sus afirmaciones se vuelven más fantásticas. Afirma haber viajado a Venus, Saturno y el Sol y haberse reunido con otros maestros cósmicos. Su mensaje de paz y desarme, aunque aparentemente inofensivo, se considera una amenaza sutil. Su influencia en el público es innegable, y su mensaje podría ser usado por poderes extranjeros para socavar nuestra moral de defensa. Solicitamos autorización para un monitoreo más intensivo. La conspiración del gobierno no buscaba la verdad, buscaba el control. El FBI lo veía como un charlatán, pero se preocupaban de que su mensaje pacifista sobre el armamento nuclear se alineara con la propaganda soviética. Se preguntaban por qué personas influyentes como la reina de Holanda le abrían las puertas. Sospechaban que era una herramienta, un peón, incluso si él mismo no lo sabía. El gobierno optó por el silencio público. No lo desacreditaron de manera oficial, porque darle un altavoz solo aumentaría su notoriedad. Prefirieron mantenerlo en las sombras, en sus propios archivos, esperando que su popularidad se desvaneciera por sí sola. Pero no fue el gobierno quien desmanteló el imperio de Adamski, fueron las personas más cercanas a él, los que creyeron, los que vieron las grietas en la fachada. En 1965, su colaborador y amigo Lou Zingstad rompió el silencio. Se había cansado de las mentiras de su mentor. Confesó que Adamski le había revelado cómo fabricó su evidencia. La famosa foto del plato volador de 1952 no era una nave extraterrestre, sino una simple lámpara de pollo. Adamski la había modificado, la suspendió con cables y la fotografió en la noche. El engaño no se detuvo ahí.
El investigador Alfred A. Bailey, otro de los testigos del encuentro de 1952, también rompió su silencio. Él reveló que las huellas de Orton, la supuesta prueba física, habían sido falsificadas con un molde de yeso hecho por Adamski días antes. La narración de la telepatía, la prueba invisible, se usaba para esquivar las preguntas difíciles. Adamski no tenía respuestas, solo tenía un guión que él mismo había escrito. La caída fue lenta pero inevitable. A medida que más ex colaboradores revelaban la verdad, la base de seguidores de Adamski se erosionó. Su salud se deterioró. El profeta del espacio se había quedado sin estrellas, sin un lugar a donde ir, y murió solo en 1965. La historia de George Adamski no es la de un simple fraude. Es una lección sobre la condición humana. Su narrativa fue tan poderosa que logró engañar a millones, y fue tan amenazadora que el gobierno la consideró digna de vigilancia. Su mayor legado no son las fotos borrosas o las mentiras que contó, sino la pregunta que su historia nos deja. ¿Por qué estamos tan desesperados por encontrar la verdad en el cielo que a veces la fabricamos aquí en la tierra? Y más importante aún, ¿por qué algunas mentiras son más fáciles de creer que la cruda realidad? La respuesta tal vez se encuentra en el vacío que Adamski intentó llenar. El eco de sus palabras, como un murmullo en el vasto cosmos, nos recuerda que la verdadera búsqueda no está en las estrellas, sino en lo que el ser humano busca desesperadamente en ellas.